En un pequeño pueblo rodeado de montañas y verdes prados, vivía un niño llamado Diego. Diego tenía 8 años, y como cualquier niño de su edad, pasaba sus días explorando el mundo a su alrededor con una curiosidad desbordante. Sin embargo, su mundo no estaría completo sin su mejor amigo y fiel compañero, Max, un perro de pelaje marrón y ojos intensamente expresivos. Max había llegado a la vida de Diego en su tercer cumpleaños, un cachorro pequeño y torpe que de inmediato se ganó el cariño de la familia. Desde ese día, los dos se volvieron inseparables. Juntos compartieron aventuras, risas y hasta travesuras. Max parecía entender cada palabra que Diego decía, como si el vínculo que tenían fuera más profundo que el de cualquier niño y mascota. Para Diego, Max no solo era un perro, era su hermano de 4 patas, su protector y, más que nada, su confidente. Cada mañana, Diego se levantaba con el sol, y Max ya lo estaba esperando en la puerta de su habitación, moviendo la cola y mirándolo con esos ojos brillantes llenos de entusiasmo. Era casi como si le dijera, «¿Hoy qué haremos, amigo?». Juntos, salían al patio trasero donde Max corría detrás de una pelota que Diego lanzaba tan lejos como podía. A veces, Max se lanzaba tan rápido que parecía un rayo marrón cruzando el jardín, solo para regresar con la pelota y dejarla a los pies de Diego, listo para una nueva ronda. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, ambos corrían hasta la cima de una colina cercana, donde se sentaban a ver las nubes cambiar de forma en el cielo. Max se echaba junto a Diego, apoyando la cabeza en su pierna mientras ambos observaban en silencio. Diego siempre sentía que Max comprendía cosas que nadie más podía entender, era como si las palabras no fueran necesarias, como si el vínculo entre ellos hablara por sí mismo. Sin embargo, había algo más que hacía que Max fuera especial para Diego, su valentía. Hubo una ocasión en la que un perro más grande intentó acercarse de forma agresiva mientras Diego jugaba en el parque, y Max, sin pensarlo 2 veces, se puso entre el niño y el peligro, ladrando con firmeza. Desde entonces, Diego sintió que Max era su héroe, su guardián, siempre dispuesto a protegerlo a toda costa. La familia de Diego también sabía lo especial que era Max, y le tenían un cariño profundo. En las noches frías de invierno, Max se acurrucaba junto a Diego en su cama, brindándole el calor que solo un amigo fiel puede ofrecer. Y en los días de lluvia, cuando Diego no podía salir a jugar, Max se quedaba a su lado, apoyando su cabeza en las piernas del niño, como si entendiera su frustración por no poder salir al mundo que tanto les gustaba explorar. Cada momento compartido era una nueva aventura, y cada aventura reforzaba el lazo entre ellos. Para Diego, Max era más que un amigo, era su compañero de vida, alguien que siempre estaba allí para él, listo para correr, jugar y protegerlo sin importar la situación. Este vínculo entre Diego y Max era tan fuerte que parecía inquebrantable, y aunque ellos aún no lo sabían, ese lazo sería puesto a prueba de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Era una tarde tranquila de otoño, el aire estaba fresco, y el cielo se teñía de un suave color dorado mientras el sol comenzaba a bajar. Diego y Max paseaban cerca del bosque, como solían hacer los fines de semana. Aquel día, Diego había encontrado una pequeña senda que parecía un nuevo camino en medio de los árboles. Emocionado por la idea de descubrir un sitio desconocido, corrió adelante, riendo y llamando a Max, quien lo seguía con sus orejas levantadas y la cola moviéndose con entusiasmo. Sin embargo, lo que al principio parecía una aventura se tornó peligroso en un instante. Al llegar a un claro en el bosque, Diego tropezó y cayó cerca de un acantilado oculto por la hierba alta. El suelo, húmedo y resbaladizo por las recientes lluvias, cedió bajo su peso, y Diego se deslizó unos metros hasta quedar colgando de una rama que apenas se sostenía en el borde. El niño sintió un nudo en el estómago mientras sus manos se aferraban a la rama con todas sus fuerzas, y su corazón latía frenéticamente al darse cuenta de que estaba en un lugar muy alto. Intentó gritar, pero el miedo parecía paralizarlo. Fue en ese momento que Max, quien había notado el peligro, corrió hacia él, sus patas golpeando el suelo con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Max llegó al borde y observó a Diego colgando, su cuerpo tenso y sus ojos llenos de desesperación. Sin dudarlo, el perro se acercó lo más que pudo al borde del precipicio, extendiendo su cuerpo hacia su amigo en un intento de alcanzarlo.
Diego miró a Max, y en ese instante el temor en su rostro se disipó por un momento, reemplazado por la esperanza que solo la presencia de su leal amigo podía darle. Max, con esfuerzo y equilibrio, logró morder la manga de la chaqueta de Diego, aferrándola con una fuerza impresionante para un perro de su tamaño. Diego sintió el tirón y supo que Max estaba intentando salvarlo, pero el borde resbaladizo y la débil rama de la que se sostenía hacían que el rescate pareciera casi imposible. Los segundos pasaban, y Max comenzó a resbalar con el peso y la tensión, pero no soltaba la chaqueta de Diego. El esfuerzo del perro era enorme, y su determinación, inquebrantable. A pesar de que él mismo estaba en riesgo de caer, Max continuaba aferrado a la manga de Diego, sin soltar ni por un momento a su amigo. La tensión era insoportable, ambos estaban al borde de la caída, y la situación parecía empeorar. En ese momento de extrema desesperación, algo cambió. El sonido de un crujido bajo sus patas hizo que Max levantara la vista, comprendiendo que no había mucho tiempo. Con una valentía que solo los héroes tienen, Max hizo un último esfuerzo, tirando de Diego hacia el borde con todas sus fuerzas, casi como si usara hasta el último aliento. Finalmente, Diego logró apoyarse en tierra firme y, con un impulso, se arrastró hacia la seguridad del suelo. Al darse vuelta para abrazar a su héroe, se dio cuenta de que Max, agotado por el esfuerzo, había quedado peligrosamente cerca del borde, con sus patas traseras resbalando cada vez más. Max miró a Diego una última vez, y en su mirada había una mezcla de alivio y cariño. La escena fue casi en cámara lenta para el niño, quien, con lágrimas en los ojos, extendió la mano hacia Max, pero la gravedad y la situación fueron implacables. Diego vio cómo su fiel amigo desaparecía por el borde, mientras un grito desgarrador escapaba de su garganta. El peligro había pasado para él, pero a un costo que apenas podía comprender en esos primeros segundos de incredulidad. Diego se quedó arrodillado al borde del precipicio, su mente tratando de entender lo que acababa de ocurrir. El eco de su propio grito aún resonaba entre los árboles, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía abrazarlo en un manto de desolación. Miró hacia abajo, con los ojos empañados por lágrimas, esperando ver a Max milagrosamente aparecer. De repente, un sonido lo despertó de su parálisis, era un leve jadeo, apenas audible, que venía de unos metros más abajo. Diego se asomó con cuidado y, para su alivio y sorpresa, vio a Max aferrado a una roca estrecha, sus patas temblando por el esfuerzo y su respiración agitada. Estaba malherido, pero aún se aferraba con toda su fuerza, como si supiera que su misión de proteger a Diego no estaba completa hasta que el niño estuviera realmente a salvo. El niño, desesperado, gritó su nombre, tratando de alcanzarlo. Quería rescatar a su amigo, quería devolverle el favor, pero el acantilado era demasiado empinado y peligroso. Aún así, Diego no se detuvo. Estiró sus manos, sus brazos, todo su cuerpo, intentando llegar hasta Max, mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Max, con sus ojos cálidos y llenos de amor, miró a Diego, como diciéndole que todo estaría bien. Sabía que su tiempo se acababa, y que había hecho lo que debía, su amigo estaba a salvo. Con un último esfuerzo, Max movió la cabeza en un gesto que parecía una despedida silenciosa. Era como si le estuviera diciendo a Diego, no llores. Estaré siempre contigo, aunque ya no esté aquí. Diego vio cómo, con aquel gesto, Max soltaba la roca, su cuerpo descendiendo por el precipicio en una caída que pareció durar una eternidad. Fue un instante de puro dolor y sacrificio, un momento en que el tiempo pareció detenerse mientras Diego, impotente, veía cómo su amigo desaparecía entre las sombras de la pendiente. El eco de la caída de Max se apagó, y el bosque volvió a quedar en silencio. Diego se quedó allí, solo, con el corazón destrozado y las manos temblorosas. Era difícil aceptar que el sacrificio de Max era real, que su amigo se había ido para salvarlo. La valentía y el amor de Max eran algo que Diego jamás olvidaría, habían sido tan fuertes que le permitieron superar cualquier miedo, incluso el miedo a perderse a sí mismo, para proteger al niño que amaba. En medio de su dolor, Diego se dio cuenta de que Max había cumplido su misión. En su sacrificio, Max no solo había salvado su vida,
sino que también le había dejado una lección que el niño llevaría para siempre en su corazón: el amor verdadero es aquel que se entrega sin pedir nada a cambio, incluso cuando el precio es la propia vida. Diego, con el tiempo, encontró consuelo en este recuerdo, y en su corazón sabía que, de alguna manera, Max seguía a su lado, cuidándolo y protegiéndolo como siempre lo había hecho. Aquel sacrificio heroico no fue en vano, había dejado una huella imborrable en el alma del niño que, años más tarde, aún podía sentir la presencia de su amigo fiel en cada paso que daba. Las horas que siguieron al sacrificio de Max fueron una neblina de tristeza y confusión para Diego. Los rescatistas llegaron al bosque después de que Diego, en estado de shock y con la voz entrecortada, lograra regresar al camino principal y pedir ayuda. Pero el rescate de Max ya no era posible. Diego apenas podía comprender lo que había sucedido, su mente rechazaba la realidad como un sueño terrible del cual quería despertar. De vuelta en casa, la familia intentó consolarlo, pero las palabras parecían no tener efecto. Diego se encerró en su habitación, sosteniendo la correa de Max, aún impregnada de su olor, como un último intento de mantener su presencia cerca. Su ausencia llenaba cada rincón de la casa. En el patio, la pelota que tanto le gustaba perseguir yacía inmóvil, y el espacio donde Max solía dormir parecía más vacío que nunca. A medida que los días pasaban, Diego sentía un dolor profundo, como un vacío que no podía llenar. Por las noches, cuando el silencio era más fuerte, solía acurrucarse bajo las sábanas y llorar en silencio, deseando que Max apareciera de alguna forma. A veces cerraba los ojos y podía ver la imagen de Max corriendo hacia él, su lengua afuera, sus ojos llenos de vida, y por un instante lograba sonreír. Pero cuando abría los ojos y la realidad lo alcanzaba, el dolor volvía, tan agudo como el primer día. Una tarde, su padre se sentó junto a él y le habló en voz baja. Le contó historias de cuando él mismo era niño y perdió a su primer perro, y cómo, con el tiempo, había aprendido que el amor de una mascota no desaparece nunca. Le explicó que el sacrificio de Max no era solo un acto de valentía, sino una muestra del amor puro que le tenía a Diego. Max sigue aquí, hijo, le dijo su padre con ternura, señalando el corazón del niño. Mientras lo recuerdes, siempre estará contigo. Esas palabras calaron hondo en Diego. Empezó a recordar cada momento que había compartido con Max, cada risa, cada aventura, cada vez que Max lo había protegido. En sus recuerdos, Max seguía vivo, y ese pensamiento le daba consuelo, aunque el dolor seguía allí, latiendo en su pecho. Unos días después, la familia organizó una pequeña ceremonia en el jardín, bajo el gran árbol donde a Max le gustaba descansar. Diego colocó una pequeña placa de madera con el nombre de su amigo y un dibujo que él mismo había hecho, una imagen de Max, con sus orejas en alto y su mirada protectora. Todos compartieron historias sobre Max, recordando su lealtad, su alegría y el amor incondicional que siempre había mostrado. Diego, aunque aún sentía el nudo en la garganta, logró sonreír al recordar a su amigo de esa manera. Esa noche, Diego se fue a la cama con una sensación de paz que no había sentido desde aquel día en el bosque. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, pero sentía que ahora tenía algo que lo ayudaba a seguir adelante, el recuerdo de Max, que vivía en cada rincón de su corazón y lo acompañaría siempre. Poco a poco, Diego comenzó a encontrar formas de honrar a Max, cuidaba del jardín donde habían colocado la placa y contaba historias sobre él a sus amigos. Aprendió a recordar a Max no solo con tristeza, sino también con gratitud por todo lo que había hecho por él. Aunque la despedida fue dolorosa, Diego supo que Max había cumplido su misión, y en su corazón siempre llevaría el amor y la valentía de su amigo fiel. Con el paso de las semanas, Diego comenzó a entender que el sacrificio de Max había dejado una huella en él mucho más profunda de lo que podía imaginar. La tristeza y el vacío seguían presentes, pero lentamente se transformaron en algo distinto, una fuerza interna que lo acompañaba cada día. Cada vez que sentía miedo o dudas, recordaba el momento en el que Max, sin dudarlo, había arriesgado todo para protegerlo. Esa imagen, en la que su amigo mostraba una valentía tan pura y desinteresada, se había convertido en un faro en su vida. En el colegio, Diego comenzó a notar pequeños cambios en su forma de ser.
Antes, solía ser un poco tímido y evitaba situaciones que le resultaran incómodas. Pero ahora, cada vez que algo lo asustaba o lo hacía dudar, pensaba en Max y en la forma en que su amigo siempre estuvo a su lado, valiente y decidido. Recordaba cómo Max había afrontado el peligro sin esperar nada a cambio, y eso le daba la fuerza para enfrentar sus propios temores. Un día, en el recreo, Diego vio a uno de sus compañeros, un niño más pequeño, siendo molestado por otros. Sin pensarlo dos veces, se acercó y defendió al niño, con la misma determinación que Max le había enseñado. Al principio, sintió un nudo en el estómago, pero cuando el niño le sonrió agradecido, Diego entendió que había hecho lo correcto. En ese momento, supo que la valentía de Max vivía en él y que su amigo seguiría inspirándolo a tomar decisiones justas y valientes. Su familia también notó el cambio en Diego. Aunque aún tenía días en los que la tristeza regresaba, lo veían más fuerte, más seguro de sí mismo, y con un sentido de responsabilidad y protección que antes no había mostrado. A menudo hablaban de Max y de cómo su sacrificio había impactado la vida de todos. Diego escuchaba las palabras de su familia y sentía que Max había sido más que una mascota, había sido un maestro, alguien que con su ejemplo le había enseñado el verdadero significado del amor y la valentía. En el fondo, Diego comprendió que la vida de Max, aunque breve, había tenido un propósito inmenso. Su sacrificio no solo le había salvado la vida físicamente, sino que también le había mostrado cómo vivir con integridad, valentía y amor incondicional. Cada día, cuando salía de casa, sentía la presencia de Max a su lado, como si su amigo aún lo cuidara, recordándole ser valiente. Ayudar a los demás y enfrentar sus propios desafíos con la misma lealtad y valentía que él le había mostrado. Así, el sacrificio de Max se convirtió en un legado que Diego llevaría para siempre en su corazón. No importaba cuántos años pasaran, Diego sabía que siempre tendría un pedacito de Max en él, guiándolo y protegiéndolo, como aquel día en el que le salvó la vida. Con los años, Diego creció, y el recuerdo de Max se convirtió en un tesoro que guardaba en su corazón. Ya no era el niño pequeño que solía correr por el bosque, pero siempre llevaba consigo el legado que su amigo le había dejado, una lección de amor, lealtad y valentía. Cada vez que recordaba a Max, sentía que su sacrificio no solo había sido un acto heroico, sino una guía que lo acompañaría en cada paso de su vida. Cuando llegó el momento de enfrentarse a desafíos más grandes, Diego lo hizo con una fuerza interior que había aprendido de Max. En la escuela, se convirtió en alguien a quien los demás acudían en busca de apoyo. Se ofrecía como voluntario, defendía a quienes lo necesitaban, y nunca dudaba en extender una mano amiga. Era como si Max estuviera siempre a su lado, recordándole la importancia de ser valiente, generoso y leal. Ya de adulto, Diego decidió trabajar en una organización de rescate animal, inspirando a otros con su historia y dedicando su vida a cuidar a aquellos que, como Max, ofrecían su amor sin condiciones. En cada rescate, en cada vida salvada, Diego sentía que estaba honrando la memoria de su amigo. En cada perro, gato y criatura vulnerable veía un poco de Max, y en cada acto de amor que brindaba, sentía que el sacrificio de su amigo seguía cobrando vida. La pequeña placa que la familia había colocado bajo el árbol en el jardín, en honor a Max, seguía allí, firme y brillante con el paso de los años. Diego volvía a ese lugar siempre que se sentía perdido o necesitaba recordar quién era y de dónde venía su valentía. A veces, se sentaba bajo ese árbol, cerraba los ojos y podía imaginar a Max corriendo por el jardín, moviendo la cola, y ese recuerdo le daba la paz y la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Cuando tuvo hijos, Diego les contó la historia de Max, el perro valiente que había sido más que una mascota, había sido su hermano, su héroe y su guía. Sus hijos escuchaban con los ojos llenos de asombro y cariño, y Diego sentía que, de alguna manera, Max continuaba vivo en cada uno de ellos, como una chispa de amor y coraje transmitida de generación en generación. Así, el legado de Max trascendió el tiempo y las vidas. Su historia fue recordada y compartida, y su amor se convirtió en una lección de vida. Diego comprendió que Max nunca se había ido realmente. Su espíritu, su amor y su valentía vivían en cada acto bondadoso, en cada corazón que aprendía a amar sin condiciones y en cada persona que encontraba el coraje para proteger a los demás.
Max había dejado un legado imperecedero, un recordatorio de que el verdadero amor y la valentía no se desvanecen, sino que perduran en quienes los reciben. Y así, Diego, el niño que alguna vez había sido salvado por su amigo fiel, continuó llevando a Max en su corazón, en cada paso que daba y en cada vida que tocaba, cumpliendo con el mayor honor que podía darle a su héroe. Vivir una vida digna de su sacrificio.